Overlord, especial, Día de Pléyades. Parte 1. Yuri Alpha, una de las sirvientas de batalla y líder asistente de las Pléyades, estaba pensando mientras observaba cada acción tomada por el sujeto, con una mirada aguda que no se perdía ni un solo movimiento. Yuri no era la persona más adecuada para este trabajo. Al final, ella era una sirvienta de batalla. El combate era su principal vocación, mientras que ser sirvienta era una vocación secundaria. Originalmente, la responsabilidad de esta tarea seguramente habría sido asumida por una persona que podría haber sido llamada su amiga, Pestonia S. Wanko. Sin embargo, entendió muy claramente que tal cosa era imposible. La amiga de Yuri se encontraba actualmente en la prisión congelada del 5º piso. Era un ambiente duro que hacía temblar de frío los huesos, pero Yuri no tenía pensamientos especiales sobre el asunto. Eso era porque sabía que su confinamiento no era más que un trato misericordioso por parte del Supremo. Después de todo, Pestonia había usado su propio juicio para torcer el edicto del líder de los seres supremos, el gobernante absoluto de la gran tumba subterránea de Nazarik, Ainzo Al-Gaun. Tal deslealtad debería haber merecido la pena capital. Nigredo, quien había cometido el mismo delito, fue confinada en el mismo lugar que ella. Debido a ese incidente, estaban tan unidas como si estuvieran atados por sangre. Además, Nigredo no sufriría tanto frío con Pestonia a su lado. Después de todo, el pelaje de Pestonia poseía una resistencia al frío. Más bien, si hubieran sido encarceladas en el 7º piso, tal vez ella podría haber estado preocupada por Pestonia. Dicho esto, ¿no sería mejor dejar que una sirvienta regular ayude con esto? No, no hay forma de que Seba-sama no lo hubiera considerado. Pero aún así. Yuri miró al mayordomo de acero que estaba a un lado. ¿Fue inapropiado hacerlo debido a su puesto? Espera un momento. La línea central de su cuerpo se ha movido un poco. Visualiza la diferencia en la fuerza entre tu pie dominante y no dominante, y luego vuelve a intentarlo desde allí. Sí. La persona que respondió era un humano con uniforme de sirvienta. Esta persona era una vista extremadamente rara en Nazarik, un simple ser humano. Su nombre era Tsuare. Ella era una mujer que había sido traída a Nazarik desde la capital real del reino Reestice, y había sido asignada a Sebas como su subordinada directa. Dicho esto, aunque había hecho algún trabajo de sirvienta antes, no tenía ninguna experiencia oficial como sirvienta, por lo que estaba recibiendo un entrenamiento como este. Dado que había pasado por un periodo de entrenamiento bastante largo, que incluía una postura adecuada para caminar y los deberes de una sirvienta regular, la opinión personal de Yuri era que pasó. En otras palabras, era hora de que acumulara experiencia práctica y progresara hacia su objetivo de ser una sirvienta más perfecta. Sin embargo, el hombre a su lado no lo permitiría. Para entrenar a esta sirvienta a una mayor perfección, la habían estado taladrando duramente sin pausa. Yuri volvió a su posición original, mirando en silencio a Tsuare mientras caminaba. Parece que se está cansando. La frente de Tsuare brillaba con brillantes gotas de sudor. Eso era de esperar. Llevaba practicando más de una hora. Incluso caminar normalmente durante una hora era suficiente ejercicio para hacer que una persona se pusiera a sudar. ¿Cuánto más para alguien como ella que había dedicado todo su corazón a esto, enfocando su atención en las puntas de sus dedos de manos y pies? Fue un trabajo agotador, no solo en el sentido físico sino mental. Para Tsuare, que era una simple humana, a diferencia de Sebas y Yuri, estos ejercicios deben haber sido una experiencia dura. ¿Por qué Seba-sama la está entrenando así? ¿Ella ya ha alcanzado un cierto nivel, o quiere que alcance el nivel de una sirvienta normal, pobre cosa? Una sirvienta regular de Nazarik podría despejar fácilmente la rutina de entrenamiento que Tsuare estaba haciendo ahora. Sin embargo, habían sido creadas por los seres supremos parecidos a dioses. Por lo tanto, era natural que fueran capaces de hacerlo. Por el contrario, también era natural que Tsuare, que no fue creada por los seres supremos, no pudiera hacerlo. Sin embargo, las circunstancias actuales no lo permitirían. Por orden del Supremo, Tsuare aparentemente estaría sirviendo como líder de las sirvientas humanas dentro de Errantel en el futuro. Eso implicaría que ella sería portadora de la voluntad del Supremo y,
por lo tanto, estaría obligada a producir excelentes resultados. Pero según los rumores de las sirvientas regulares, las sirvientas humanas en cuestión no estarían sirviendo al Supremo. En cambio, simplemente fueron contratadas como ayudantes responsables de la limpieza y trabajos ocasionales en la residencia del exalcalde de Errantel. Si ese era el caso, ¿habría necesidad de exigirle tanto?, se preguntó Yuri. Observó la forma en que caminaba Tsuare. Estaba a 25 metros de la pared opuesta hasta aquí. Ya había caminado esta corta distancia tantas veces, y lo había hecho todos los días. Honestamente, esta chica es muy trabajadora. Debajo de su exterior frío, Yuri sonrió levemente. Yo sostengo que ella es de un nivel aceptable. ¿Qué opina? Se volvió hacia un lado, solicitando la confirmación del mayordomo a su lado. No. Ella está muy lejos de ser pasable. Sería mejor seguir formándola un rato más. Seba-sama, intentar acumular demasiadas instrucciones en poco tiempo no producirá buenos resultados. ¿Hacemos un descanso aquí por el día? Sebas negó con la cabeza. Como ha dicho, la instrucción forzada no producirá buenos resultados. Sin embargo, le queda poco tiempo. Hace varios días, Ainsama informó oficialmente a Tsuare de la fecha en que comenzaría a asumir sus funciones. Tsuare tomará el puesto de sirvienta principal y se encargará de las sirvientas humanas. Cualquier error que cometa, ahora y en el futuro, avergonzará a Nazarik. Si bien eso es cierto, también irá con ella, Seba-sama. Si pasa algo, ¿no sería mejor para usted manejarlo? Pensar así sería un error. Aunque me esforzaré por evitar que cometa errores, no siempre puedo estar a su lado. Además, se coloca por encima de los demás. Eso deber servir de ejemplo a sus subordinados, ser alguien a quien los demás admiren. Este argumento era sólido. Era tan sólido que no permitió más respuesta. En verdad, Yuri sentía lo mismo. Como la mayor de las Pléyades, trabajó duro todos los días para evitar que sus hermanas pequeñas la vieran en un estado vergonzoso. Aunque Yuri ya había aceptado su razonamiento en este punto, Sebas no había terminado de hablar. Por favor, piensa en Ainsama. ¿Ainsama? Mientras Yuri estaba confundida por la repentina mención del nombre del Supremo, pensó en el rostro blanco puro de su gobernante absoluto. El ser que había unido a los 41 seres supremos. Como el Supremo, no tiene necesidad de actuar personalmente. Eso se debe a que fuimos hechos para servir como sus brazos y piernas, para completar cualquier tarea que se nos encomiende, sin importar cuán difícil sea. Eso es evidente. Los habitantes de Nazarik existían para recibir órdenes y ejecutarlas perfectamente. No, se podría decir que se les permitió existir para poder hacerlo. Nadie aquí pensó lo contrario. Eso es un hecho, por supuesto, pero ¿qué pasa con esto? Pero, ¿qué está pasando realmente ahora? En este momento, Ainsama ha tomado personalmente la iniciativa. Siento que esto es para mostrarnos lo que significa ser un gobernante. Yuri gruñó de acuerdo. Y hay una posibilidad más, una posibilidad de lo más desastrosa, una que me asusta y que no quiero decir que es la respuesta correcta. Antes de que Yuri pudiera preguntar sobre esa posibilidad, Sebas habló de nuevo. En el pasado, Ainsama derrotó a la más fuerte de los guardianes del piso, Schaltearsama. Con su encanto unió a los seres supremos. Y su sabiduría puede incluso asombrar a los pináculos intelectuales gemelos de Nazarik, Albedo-sama y Demiurge-sama. Por lo tanto, nos ha mostrado la imagen de un gobernante absoluto que está completamente equipado con las cualidades esenciales del poder de combate, el carisma y el intelecto. Siendo ese el caso, no deberíamos seguir sus pasos. Ya veo. Naturalmente, establecer el pico inalcanzable que es Ainsama como nuestro objetivo no solo es una falta de respeto sino una tontería en extremo. Pero incluso si es solo por un paso, siento que deberíamos esforzarnos por acercarnos a Ainsama. Si bien obligarla a hacer esto podría ser un error, también es necesario si quiere estar por encima de los demás. Yuri suspiró profundamente. Esa fue una explicación perfecta. Siendo ese el caso, Yuri no tenía nada más que decir. Aún así, ¿eso es realmente todo? Sebas miró a Yuri mientras decía esto, y luego habló en voz tan baja que incluso Yuri,
que estaba a su lado, apenas podía distinguir su voz. Ain-sama dijo que podíamos darle la bienvenida a Tsuare como invitada de Nazarik, pero la propia Tsuare le dijo a Ain-sama que deseaba trabajar como sirvienta. Algunas personas podrían pensar que sus palabras serían un signo de subestimar el trabajo de una sirvienta. Bajo estas circunstancias, si Tsuare comete algún error al llevar a cabo las instrucciones que le dio Ain-sama, su opinión sobre ella seguramente caerá en picado. Es muy difícil restaurar una reputación arruinada, por lo que no quiero que ella siquiera comience a tropezar, independientemente de la dureza de mis métodos. Yuri frunció el ceño en su corazón. Eso era porque entrenar a Tsuare con dureza por esa razón era equivalente a decir que Nazarik tenía la culpa. Mientras que el Supremo había decretado que Tsuare sería una compañera de trabajo en Nazarik, Yuri había escuchado de Lupus Regina que había una sutil separación entre ella y las sirvientas regulares. Las sirvientas regulares veían a Tsuare como una extraña que les estaba robando su precioso trabajo. Si bien no la tratarían con frialdad o con desdén gracias a las órdenes, lo que realmente pensaban a veces brillaba en la forma en que trataban a Tsuare. Me di cuenta porque soy yo, había dicho su hermanita. Quizás Pestonia podría haber mediado en asuntos entre ambas partes, pero estaba confinada y había perdido la oportunidad de conocer a Tsuare. Era casi como si hubiera cambiado de lugar con Pestonia. Eso podría haber sido una de las causas de la infelicidad de las sirvientas habituales. Yuri no tuvo palabras para responder a Sebas, pero de todos modos hizo una sugerencia. Entiendo. Sin embargo, sería mejor darle un descanso. Demasiado abarrotamiento es improductivo, dijo una vez Yamaiko-sama. ¿Yamaiko-sama dijo eso? Es así, mientras podríamos eliminar la fatiga con nuestras habilidades, si Yamaiko-sama lo dijera. Muy bien. Entonces, Tsuare, tómate un descanso. Siéntate en esa silla y descansa. Sí. Yuri y Sebas observaron la espalda de Tsuare mientras caminaba hacia la silla. Se mueve mucho más bellamente ahora que antes. Muchísimas gracias. Todo es gracias a ti, Yuri. No es nada de eso. Ese fue el fruto de su arduo trabajo. Hablando de eso, ¿qué tipo de entrenamiento hará a continuación? A Yuri le habían pedido que se encargara de la práctica de caminar, y alguien más se encargaría de otras cosas. A Claire enseñará limpieza y cosas por el estilo. Ah, ¿está él a cargo de eso? Era el candidato perfecto para enseñar a alguien a limpiar. Yuri sintió que era un poco vergonzoso. Yuri disfrutaba enseñando a otras personas. Si bien eso no se extendió a aceptar los trabajos de otros, con gusto aceptaría cualquier solicitud para hacerlo. Yamaiko-sama probablemente esperaba eso de mí, es decir, de mí misma. Si bien ahora no podía contemplar el rostro reverenciado de su creador, podía sentir una calidez en su corazón cuando hacía cosas que estaban relacionadas con el Ser Supremo que la había creado. Observó que Sebas, que estaba de pie a su lado, sacaba un reloj de bolsillo del pecho. Yuri, todavía tenemos bastante tiempo hasta que nos encontremos con Claire. Siento que deberíamos detenernos aquí por hoy. Obligarla a continuar mientras está cansada puede llevarla a tener malos hábitos. Si terminan arraigados en ella, todos nuestros esfuerzos hasta ahora podrían ser en vano. Yuri se encogió de hombros. Los malos hábitos son difíciles de romper, ¿no es así? Es como dices. Entonces, detengámonos aquí por hoy. Gracias por venir hoy aquí por ella. Sebas asintió para mostrar su agradecimiento. Después de eso, Yuri escuchó que Tsuare se levantaba, así que extendió una mano para detenerla. Tsuare también asintió en agradecimiento. Yuri miró los guantes que llevaba Tsuare. Parecían los mismos guantes que llevaba Sebas. Si también poseyeran las mismas habilidades, serían objetos mágicos que reducirían el daño elemental del fuego, ácido y similares. Si bien eran tan poderosos como artículos prescindibles, el hecho de que Sebas realmente le hubiera dado un artículo que le habían otorgado los seres supremos mostraba cuánto pensaba en ella. No. Yuri inmediatamente rechazó su propio pensamiento. Dada la forma en que estaba preocupado por cómo la miraban las personas alrededor de Tsuare, había estado pensando en ella desde el principio. ¿Fue porque se lo había ordenado el Supremo, o fue por alguna otra razón?
cuando Yuri vio el pañuelo blanco asomando por el uniforme de sirvienta de Tsuare, la esquina de su boca se calmó. Preguntar sería terriblemente insensible. Parte 2. Yuri regresó a su habitación, o más bien, regresó a una de las habitaciones asignadas a la sirvienta de batallas. Esta habitación era una suite que constaba de un dormitorio, salón de invitados, baño, inodoro y otras instalaciones secundarias similares. Podría ser más fácil pensar en este lugar como una versión comprimida de las habitaciones de los seres supremos. El dormitorio no se sentía abarrotado, incluso con 3 camas dobles. El salón de invitados tenía una mesa de comedor y un sofá, así como sillas, suficientes para acomodar a 6 personas en total. Había 3 sirvientas de batallas que vivían en esta amplia habitación. Eran Yuri Alpha, Lupus Regina Beta y Narveral Gamma. Contigua a esta sala se encontraba otra del mismo tamaño, que estaba ocupada por CZ-2128 Delta, Celustchen Epsilon y Entoma Basilisa Z. Por cierto, aunque Shizu y Entoma tenían otras habitaciones privadas además del 9º piso, no era raro que se quedaran con Celustchen o Yuri porque dormir solas era aburrido. Yuri se apoyó en el elegante sofá y conscientemente trató de evitar verse ansiosa, aunque debido a que era una no muerta, su ansiedad nunca había sido tan fuerte para empezar. Esto es malo, no hay más trabajo, ¿qué debo hacer ahora? Su única tarea hoy era la educación de Tsuare, que acababa de completar. Hojeó su agenda, pero no había nada más programado para ella. Naturalmente, ella no había arreglado especialmente las cosas para que fueran así. En otras palabras, lo que le esperaba durante las próximas horas sería un aburrimiento infernal. No es que el horario de hoy fuera particularmente ligero, de ahí el tiempo libre. Más bien, para Yuri Alpha, la sirvienta de batalla, siempre había tenido largos periodos en los que no tenía nada que hacer. No, decir que no tenía nada que hacer estaría mal. Para las sirvientas de batallas del 9º piso, que habían sido creadas para defender el 10º piso de la gran tumba subterránea de Nazarik, patrullar y prepararse para responder a los intrusos en cualquier momento estaba cumpliendo el propósito central que sus creadores habían destinado para ellas. Sin embargo, nadie en este mundo podría llegar a este piso. De hecho, incluso cuando seres a la par con los seres supremos habían asaltado este lugar en sus hordas, no podían traspasar este santuario sagrado. Esta fortaleza invencible de todas las fortalezas invencibles. Hacer guardia aquí no era diferente a no hacer nada. Honestamente, Yuri estaba algo disgustada con sus circunstancias actuales. Demasiado libre, no, demasiado tiempo de espera es un poco. Quiero tener más trabajo. De todas las tareas asignadas a las sirvientas de batalla, las que más tardaron en llevarse a cabo y las que se sintieron más satisfactorias fueron las tareas en la cabaña de troncos en la superficie. Sin embargo, debido a la rotación de sus turnos, hoy era el turno de Entoma, no vendrían con tanta frecuencia. Yuri acababa de completar su turno hace 2 días, por lo que tendría que esperar a que se fueran 2 personas más, a 2 personas no se les había asignado este deber, antes de que volviera a hacer su turno. Por lo tanto, para aprovechar todo este tiempo, Yuri había estado buscando cosas adicionales que hacer, pero lamentablemente no había encontrado nada de eso en el 9º piso. Por ejemplo, si podía o no hacer guardia en los pasillos. El problema era que la seguridad de los pasillos ahora estaba a cargo de los vasallos personales de Cocytus. Si lo hacía, podría tomarse como desconfiar de los subordinados de Cocytus. Eso sería insultar indirectamente a Cocytus. Sabía que esto era solo un impulso egoísta de ella, pero su cuerpo le dijo que quería trabajar duro y arrojar un chorro de sudor, a pesar de que los no muertos no sudaban. ¿Realmente no hay nada que hacer? Tengo envidia de las sirvientas habituales. Como no tenía nada que hacer en cuanto a su vocación principal de batalla, entonces solo tendría que realizar sus tareas secundarias como sirvienta. Sin embargo, si lo hiciera, provocaría un problema fatal. En Nazarik, había seres conocidos como las sirvientas regulares, además de las sirvientas de batallas. Para ellas, el trabajo de una sirvienta era su principal vocación. Fueron la principal fuerza responsable de tales tareas. Por lo tanto, sería extraño organizar tal trabajo si no girara en torno a ellas. Si alguien preguntaba por qué,
La respuesta simple y natural sería porque los seres supremos lo habían dispuesto de esa manera. En otras palabras, incluso si Yuri encontraba un trabajo que se podía hacer, era muy probable que ya hubiera sido asignado a otra persona. Por el contrario, si no se le había asignado a otra persona, probablemente había alguna razón especial detrás de eso. Con esas razones en mente, si Yuri realizaba esas tareas, estaría tomando sus trabajos. Por supuesto que no mostrarían su disgusto si Yuri realmente hubiera hecho eso. Pero cuando Yuri se puso en su lugar y pensó en cómo se sentiría que alguien le quitara el trabajo, ya no quiso hacerlo. Yuri pensó una vez más en las dos personas confinadas. Si trabajar hasta el último aliento por Nazarik era la mayor alegría imaginable, entonces traicionarlos era la tortura más horrible. Era profundamente irónico que ella, como persona libre, pudiera comprender también los sentimientos de esas dos personas. Ja. Desde lo más profundo de sí misma, Yuri exhaló la insatisfacción que la llenaba. Crunch, crunch. ¿Ay, Diaya? ¿Qué pasa, Yuriné? ¿Dolor de estómago? La persona que se dirigía a ella en un tono tan casual era una de sus hermanas, Lupus Regina Beta. Tenía la misma sonrisa que siempre había tenido, pero el hecho de que había hecho esa pregunta sabiendo muy bien que era una no muerta era claramente para burlarse de ella. Yuri entrecerró los ojos y le devolvió la mirada. Y ante esa sonrisa inocente y de corazón puro, suspiró de nuevo. Uva, qué malvada, suspirar cuando ves la linda cara de tu hermana pequeña. Te envidio. Casi se podía ver aparecer el signo de interrogación en la parte superior de la cabeza de Lupus Regina. La razón por la que Yuri la envidiaba no era por su personalidad despreocupada, sino por su área de responsabilidad. Lupus Regina fue una de las sirvientas de batalla más ocupadas. Su trabajo era defender Pueblo de Carne, aunque sentía que la palabra pueblo ya no podía usarse para describir algo de esa escala, y mantener su seguridad. Más precisamente, su propósito era observar y mantenerse alerta mientras evitaba la fuga de las tecnologías desarrolladas dentro de la aldea, entre otras tareas coloridas. Estoy segura de que encuentra su trabajo muy significativo. La mirada de Yuri luego se volvió hacia otra de sus hermanas, a quien se le había confiado una tarea igualmente significativa. Su hermana pequeña tenía la boca entreabierta, Narveral Gamma. Había estado sentada inmóvil en el sofá desde hace un momento, con la boca entreabierta mientras miraba al aire. Su cola de caballo típicamente enérgica caía sin vida. Crunch, crunch. Nar-chan, ¿qué te pasa? Nada, supongo que solo estoy descansando. Los dos estaban hablando, pero los ojos de Narveral todavía estaban fijos en el espacio, lo que hacía que la gente pensara que había algo allí. Las pestañas de Yuri se movieron. Como sirvienta de batalla, una debe comportarse en consecuencia, incluso en la privacidad de su propia habitación. Sin embargo, antes de que Yuri pudiera decir algo, Lupus Regina habló primero. Bueno, no se puede evitar. Después de todo, está descansando. ¿Ella era así en el pasado? Nar-chan es la seguridad de Ain-sama, después de todo. Cuando está afuera, no puede permitir que Ain-sama vea que alguien le es grosero, tiene que decidir si mata o no inmediatamente a cualquiera que sea grosero con Ain-sama, y luego tiene que concentrarse para estar alerta por el enemigo. Entonces, ¿eso no la terminaría? Es solo cuando está en un espacio seguro que puede relajarse, por lo que no se puede evitar. Además, una cara como esa podría ser bastante normal para su especie. Pensó en el rostro del guardián del área de la tesorería. De hecho, su rostro parecía parecerse al de él. Yuri expulsó la imagen mental de sus dos rostros superpuestos. Hablando de eso, si digo que la actitud de Narveral no se ajusta a la de una sirvienta de batalla, ¿no es la forma en que sigo suspirando menos apropiada? No puedo hacer eso. Sebas había dicho antes que aquel que está por encima de los demás debe ser un ejemplo para sus inferiores. Como hermana mayor y líder asistente, tuvo que proyectar una imagen que pudiera servir como modelo a seguir para sus hermanas pequeñas. Dado que los seres supremos habían convertido a Yuri en la mayor de las hermanas, entonces Yuri tenía la obligación de desempeñar el papel de la hermana mayor hasta la médula. Eso sería una combinación de su lealtad y recompensa por la bondad de su creadora, Yamaiko.
Sin embargo, ¿cómo debería hacerlo? Crunch, crunch. Yuri-ne, te ves bastante sospechosa desde hace un momento. ¿Qué estás haciendo? Después de pensar en dar o no una respuesta honesta, decidió usar la pregunta de Lupus Regina para decir lo que piensa. Querría que Lupus Regina le echara una mano, o una pata, por así decirlo. No tengo tareas que realizar. Ah. Lupus Regina miró a Yuri como si estuviera mirando a un refugiado hambriento desde lejos. Sus cejas se movieron, pero se impulsó a través del impulso. Ella era una persona que trabajaba a instancias de los seres supremos. Su yo actualmente desocupado no podía compararse. Tenía que conocer su lugar. Yuri-ne, ¿no fuiste a la tesorería con Ain-sama? Solo una vez. ¿Después? Para nada. Ah. Lupus Regina miró al aire. Curiosamente, parecía ser el mismo lugar donde estaba mirando Narveral. Es algo que la gente que no está trabajando no puede ver. Crunch, crunch. Entonces, ¿qué has estado comiendo desde hace un momento? Oh, ¿estos? Corta las papas en rodajas finas, luego las fríes y luego les espolvorea sal. Hice que el jefe de cocina los hiciera, están deliciosas. Lupus Regina sacó varias rodajas finas de papa, se las llevó a la boca y luego se las comió. Crunch, crunch. Hicieron un sonido nítido y vivo. No, en verdad ella ya sabía lo que estaba comiendo Lupus Regina. Yuri no podía consumir comida, pero podía prepararla. Sus habilidades eran simples y no podía producir efectos especiales con ingredientes especiales, pero cuando se trataba de platos regulares, podía hacer casi cualquier cosa. Entonces, ¿por qué había hecho esa pregunta en voz alta? Comer estando de pie no es nada agradable, y las migajas caen por todas partes. Recuerda limpiar después. Las sirvientas habituales no limpiaron esta habitación. En cambio, Yuri y las demás se turnaron para limpiarlo. Dicho esto, era fundamentalmente Yuri limpiando para las otras dos mientras estaban fuera a trabajar. La razón por la que no dejaron entrar a las sirvientas habituales aquí no fue tanto que no quisieran que les quitaran el trabajo, sino más bien que su orgullo se negaba a permitir que otras limpiaran sus propios líos. Por lo tanto, era de esperar que ordenara a la persona que claramente había ensuciado la habitación que la limpiara. Incluso si esa persona estaba bajo las órdenes del Ser Supremo y llevaba una vida ocupada todos los días. Además, hacer que alguien comiera algo que se volvió crujiente mientras ella se sentía frustrada hizo que Yuri se enojara, como si la estuvieran despreciando. Esta era su queja contra Lupus Regina, quien había hecho que una no muerto como ella se sintiera así. Ouki. Crunch, crunch. La irritación inundó el corazón de Yuri. Entonces ayúdame, te arrojaré una daga de plata. Lupus Regina era una hombre lobo, y aunque era débil frente a la plata y metales similares, también poseía resistencia a otros metales. Por ejemplo, un arma plateada aumentaría su daño en 25 puntos, mientras que las armas de otros metales harían 10 puntos menos de daño. El daño final se calculó después de restar la fuerza defensiva y cosas por el estilo, por lo que si ese valor fuera cero, ni siquiera un arma plateada podría hacerle daño. Como solo era una daga plateada, un ligero lanzamiento no le causaría ningún daño. Sin embargo, la plata era el metal que más odiaba Lupus Regina. Solo tocarlo le disgustaba. Se podría decir que era el mejor metal para castigarla. Quizás había usado su habilidad, instinto animal, para sentir los pensamientos de Yuri, pero Lupus Regina habló apresuradamente. Espera. Vamos, dame un descanso mientras estamos fuera de servicio. Hablaré correctamente frente a Ain-sama y esas cosas, soy una mujer capaz, ¿sabes? Una mujer capaz. Yuri estaba a punto de fruncir el ceño cuando escuchó eso, pero luego pensó que Lupus Regina estaba trabajando más duro que ella, por lo que no pudo decir nada. Yo también quiero trabajar. No, Yuri. ¿Cómo puedes estar celosa de esta chica? Yuri golpeó a la Yuri oscura dentro de su corazón. Entonces, sintió que algo se conectaba en el mismo momento en que escuchó una voz. Yuri Alpha. Nadie en Nazarik podría confundir al dueño de esa voz con cualquier otra. Ain-sama.
Yuri Iso se arrodilló en la postura apropiada de saludo. Por supuesto, su maestro no estaba aquí y probablemente no estaba mirando. Sin embargo, no podía faltarle el respeto a la voz de su maestro. Tengo una petición para ti. Ven a mi habitación, mi habitación en Nazarik. ¿Una solicitud para mí? Su amo absoluto no tenía necesidad de pedirle nada a Yuri Alfa. Todo lo que tenía que hacer era dar una orden. Procederé allí de inmediato. Humo. Y date prisa. Después de decirlo, el mensaje terminó. ¿Ese fue de Ain-sama? Sí, dijo que tenía una solicitud para mí. La tensión y la pasión que estaba sintiendo eran tan sorprendentes que hizo que su rostro se tensara. Como un ser no muerto, sus fuertes emociones deberían haber sido reprimidas, pero el entusiasmo seguía brotando dentro de ella. En este momento, ella era como Schaltear. Por alguna razón, se sentía emocionada a pesar de ser una no muerta. Si bien eso podría haber sido debido a una anomalía de estado como frenesí de sangre, no pudo concluir que ese fuera el caso. Incluso los no muertos pueden dividirse en aquellos que pueden sentir emociones fuertes y aquellos que no. Para determinar esto, la supervisora guardiana Albedo se había encargado, aparentemente, de investigar experimentalmente el asunto. Ella reunió monstruos mercenarios no muertos superiores, no muertos creados por las habilidades del Supremo, y también generó automáticamente no muertos menores generados por Nazarik para recolectar varios datos de todos ellos. Yuri también había participado en ese ejercicio. Sin embargo, estos experimentos habían comenzado con un experimento especial solo para Schaltear, y provocó un gran alboroto entre Albedo y Schaltear que pronto se salió de control. Al final, el experimento terminó sin resultados definitivos. Después de eso, había estado interesada en conocer los resultados de la investigación como participante experimental. Escuchó de Albedo, quien había sido castigada por hacer la limpieza con un trapeador, que era difícil llegar a una conclusión debido a la falta de información sobre los seres superiores no muertos en este mundo, por lo que el plan se había detenido temporalmente. Yuri recordó vagamente a Demiurge diciendo que si esa investigación se hubiera llevado a cabo en un lugar diferente, tal vez podría permitir que los no muertos sintieran emociones fuertes. En ese momento, ¿sería capaz de expresar sus emociones más plenamente? ¿Y eso sería algo bueno? No sabía si el surgimiento dentro de ella era de inquietud o anticipación, pero Yuri encerró sus pensamientos personales sobre el asunto. Pronto aparecería ante el Supremo, y tenía que concentrarse. Entonces me iré. No creo que suceda nada, pero por favor, ocúpate de las cosas si suceden. Kai. Entiendo. Cuídate, Yuri-nee. Narveral interrumpió a Lupus Regina justo cuando estaba a punto de levantar un pulgar aceitoso por sus papas fritas. El estado de ánimo relajado que la rodeaba hasta ahora se había desvanecido. Narveral tenía su habitual sonrisa débil. Su cola de caballo todavía estaba ligeramente caída, pero se podría decir que era la misma de siempre. El tiempo pasado con el Supremo fue especial. Oí, me estaba diciendo eso. Ignorando la voz de su hermana pequeña desde atrás, Yuri se puso en camino. Eso no tenía ningún significado especial. Ella había sido convocada por el Supremo, por lo que gastar incluso un segundo más en una conversación con sus hermanas era un desperdicio. Definitivamente no era porque la sonrisa de su hermana la hubiera enojado. Parte 3. Yuri Alfa llegó ante las cámaras de su maestro supremo. A ambos lados estaban los vasallos insectoides que Kokyutos había asignado como centinelas, que permanecían inmóviles. Si bien eran de un nivel más alto que Yuri, no valía la pena preocuparse por nada. Más que eso, el corazón de Yuri estaba concentrado en la puerta gruesa y pesada frente a ella. Exhaló, por supuesto, Yuri no necesitaba respirar, por lo que solo estaba haciendo los movimientos, e inhaló. Luego, movió los hombros hacia arriba y hacia abajo, como para aliviar su tensión. Su tensión no se debía a una buena razón, como la emoción de ser convocada a las cámaras del Supremo. Fue por una mala razón. Eso se debía a que no podía pensar en una razón por la que sería seleccionada entre todas las entidades de Nazarik que eran más fuertes y sabias que ella. La posibilidad más probable era que tuviera negocios con ella,
como líder asistente de las 7 hermanas de las Pléyades. Sin embargo, Yuri sintió que era más probable que el Supremo la reprendería por holgazanería. Estos pensamientos negativos seguían flotando en su cabeza y pesaban sobre los pasos de Yuri. Cualquiera que fuera la respuesta, lo averiguaría cuando se abriera la puerta. Yuri extendió la mano para llamar. Y luego, la sirvienta regular Decrement asomó la cabeza. Probablemente estaba de servicio hoy. Era una sirvienta vivaz de pelo corto. Sus ojos puros e inocentes siempre brillaban, y sus movimientos eran tan lindos como un animal pequeño, trayendo la sonrisa habitual al rostro de Yuri. En particular, la sirvienta regular Increment, que fue creada por el mismo ser supremo que el propio creador de Yuri, tenía una forma de tensar la espalda mientras leía, lo que hizo que Yuri se sintiera muy cálida. Sin embargo, el aire de vitalidad de Decrement se había ido. No sería correcto decir que estaba nerviosa por su turno de hoy. El tinte ligeramente verde de su rostro transmitía una sensación de miedo. Algo frío fluyó por la espalda de Yuri. Su corazón, que no debería latir, dio un vuelco. ¿Qué tragedia había sucedido antes de que llegara Yuri? Sin embargo, una vez que reconoció quién era Yuri, un indicio de alivio apareció en los ojos de Decrement, y recuperó un poco la compostura. ¿Por qué una sirvienta que debería haber mantenido ocultas estas emociones no pudo evitar revelarlas? La mirada en el rostro de Decrement implicaba que la situación era opuesta a lo que Yuri había imaginado. Cualquiera que fuera la situación dentro de la habitación, la llegada de Yuri había tranquilizado a Decrement. En otras palabras, la presencia de Yuri había salvado a Decrement. Soy Yuri Alpha. Me presento en respuesta a la convocatoria de Ainsama. Entiendo. Por favor, espere un momento. Como era de esperar, su voz tenía un toque de alivio en su interior. La puerta ante Yuri se cerró. Naturalmente, Decrement estaba esperando las instrucciones de su maestro dentro de la habitación. Yuri tragó saliva audiblemente, preparándose para lo que fuera que la aguardaba dentro de la habitación. Decrement abrió la puerta una vez más. Ainsama ha concedido su permiso. Por favor, entre. Como si la voz extrañamente tensa de Decrement la impulsara a seguir adelante, Yuri entró. La mirada de Yuri se posó en su maestro, mientras observaba el interior de la habitación sin mover los ojos. La situación era grave, y cuando Yuri sintió lo que había sucedido, su rostro se contrajo por un momento. No era de extrañar que Decrement tuviera esa expresión en su rostro. Al estar hechos por el mismo Ser Supremo, era natural que tuvieran la misma expresión cuando estaban preocupadas. Sin embargo, Yuri se esforzó por ignorar eso, por lo que atravesó la puerta y llegó ante su amo. Su sirvienta, Yuri Alpha, ha venido en respuesta a su llamada, Ainsama. Yuri inclinó la cabeza y Ains respondió de inmediato, como si quisiera que ella la levantara de inmediato. Llegaste justo a tiempo, Yuri. Su maestro juntó lentamente los dedos frente a su boca. ¿Sabes lo que deseo decir? Si permite que su sirvienta adivine. Yuri quiso mirar cierto rincón de la habitación, pero se resistió. ¿Es eso así? Bueno, eso facilita las cosas. Yuri sabía que los ojos de su amo la habían dejado, yendo en la dirección que estaba tratando de ignorar enérgicamente. Yuri endureció su resolución y habló. ¿Tiene que ver con eso? En efecto. Ese es precisamente el asunto. En ese lugar estaba la hermana de Yuri, Seluschen Epsilon. Por alguna razón, ella estaba en una posición seiza. El hecho de que ella estuviera sentada en esa postura dentro de la habitación del Supremo sugería que había hecho algo digno de reproche. Yuri era una no muerta, pero de repente se le encogió el estómago. ¿Qué ha hecho mi hermana? Humu. El Supremo se levantó lentamente de su asiento. Luego, le dio la espalda a Yuri. Después de mirar al cielo durante varios segundos, volvió la cabeza y habló. Seluschen se llevó a mi Miyoshi-kun. No, Miyouchi, no sé si lo sabes, así que te lo explicaré rápidamente. Él es un slime de zafiro que utilizo para ciertos propósitos, y Seluschen lo ha escondido en alguna parte. Incluso cuando le pregunté, se negó a hablar. Por lo tanto, te llamé. ¡Ay! Un chillido ahogado escapó de los labios de Yuri.
Ese fue un pecado verdaderamente monstruoso. No sería sorprendente que uno fuera ejecutado por ello. No, era un pecado que exigía la aniquilación total del equipo en cuestión. Dado que Seluschen había cometido una ofensa tan grave, ni siquiera podía comenzar a pedir clemencia en su nombre. Yuri reunió todas sus fuerzas para hablar. Si debe ser interrogada, su sirviente afirma que Neuronist-sama podría ser más adecuado. Yuri luchó desesperadamente por evitar que las lágrimas que los no muertos no deberían poseer escaparan de sus ojos. Tuvo que acabar con sus lazos de hermana. Esta era la actitud apropiada para tomar con alguien que había faltado al respeto a los seres supremos. No haré eso. En primer lugar, si tuviera la intención de investigar seriamente este asunto, solo necesitaría leer sus recuerdos. Sí. De hecho, eso era correcto. Eso significaría que la razón por la que la habían llamado era para asumir su responsabilidad como hermana mayor, hacer que Seluschen confesara incluso si tenía que usar métodos duros. Comprendido. Yuri endureció su corazón. Seluschen era un Slaim. Por lo tanto, era experta en lidiar con ataques físicos y poseía una resistencia especialmente fuerte a los ataques perforantes o cortantes. Sin embargo, los ataques contundentes podrían lastimarla. Yuri activó sus guanteletes y los envolvió en sus puños. Luego, dio un paso hacia Seluschen. Espera. Esta vez, su maestro supremo había dado una orden. ¿Puedo saber cuál es el problema, Ain-sama? Yuri, ¿qué pretendías hacer? Su sirvienta planeaba interrogar a Seluschen. Entonces, ¿por qué estás usando tus guanteletes para cubrir tus puños? Yuri se dio cuenta de la intención de su maestro y luego se quedó atónita. La implicación era que quería que Yuri realizara el procedimiento con sus propias manos. Ella sentiría directamente las sensaciones de golpear a su hermana pequeña, atormentando así a Yuri, la persona que lo estaba llevando a cabo. He entendido. Si eso es lo que ordena, Ain-sama. Yuri devolvió sus guanteletes a su estado de espera. Su amo supremo gruñó y asintió, luego inclinó la cabeza. Siento que mi pregunta no fue respondida, pero si lo entiendes, eso simplificará las cosas. Bueno, olvídalo. Vayamos con esto. En ese caso, obtén la respuesta de Seluschen, Yuri. Sí. Yuri se paró frente a Seluschen. Quizás ella sabía lo que le pasaría después de esto, pero su hermana pequeña simplemente miró hacia abajo. Yuri levantó el puño en alto, preparada para atacar. Para. Yuri sintió preocupación en la voz de su amo mientras su cuerpo se ponía rígido, y luego miró hacia atrás. ¿Tú, qué estabas planeando hacer? Yuri no entendió lo que significaban las palabras de su maestro y estaba confundida. No, de acuerdo con sus órdenes, su sirvienta estaba planeando obtener la respuesta de Seluschen. ¿Me equivoqué? Déjame preguntarte de nuevo, ¿cómo pretendías hacer que Seluschen me respondiera? Sí. Tu sirvienta tenía la intención de golpearla hasta que estuviera al borde de la muerte y obtener la respuesta de ella mientras su mente estaba nublada. Después de escuchar esto, su maestro de repente se congeló. Luego, miró de cerca a Yuri. ¿Había dicho algo mal? Después de que el nerviosismo se apoderó de Yuri, su amo le dio la espalda una vez más. Después de unos segundos eternos, su maestro comenzó a hablar lentamente. Yuri. Eso no fue lo que ordené. Quizás Seluschen escondió a Mimi Youchi porque estaba obedeciendo algún deseo de Herohero-san. Es algo que ella no puede decirme. Por eso estaba pensando que tal vez podrías ayudarme a pedirle la respuesta. Mis más sinceras disculpas. Yuri se apresuró a poner las manos en el suelo y se inclinó profundamente. De hecho, si fuera por esa razón, entonces ella no sería culpada. El ayudante de mayordomo podía ser excusado porque los seres supremos habían decidido que debería ser así. Sin embargo, una cosa era permitirlo y otra que me gustara. Está bien. Por cierto, creo que está equivocada. No estoy enojado por lo que hizo Seluschen. Más bien, lo encuentro bastante intrigante. Yuri notó que no era solo su expresión la que había cambiado, sino también de Clemente e incluso Seluschen.
¿Por qué fue eso? Antes de que Yuri pudiera preguntar, su maestro ya había hablado. Seluschen. Sí, sí, Ain-sama. Esta fue la primera vez que Yuri escuchó a su hermana hablar desde que entró en la habitación. Su voz era muy diferente a la de la Seluschen que ella conocía. Su maestro rodeó la mesa, pasó cerca de Yuri y se paró frente a Seluschen. Entonces, su maestro sacó un cristal de datos. Parecería que sabía qué habilidades tenía el cristal con solo sostenerlo, pero casi todos los cristales de datos compartían la misma apariencia, y solo ciertas clases de trabajo podían distinguir sus tipos solo por su exterior. Ahora te doy una orden. Si bien no hay duda de que este artículo me pertenece, destrúyelo. Aunque es su voluntad, por favor perdóneme, Ain-sama. Seluschen se negó con voz temblorosa. Ya veo. Entonces, sigamos adelante. Su amo señaló la lámpara del techo. Esa luz es parte de mi habitación, pero debes destruirla. Pero. La reparación de los daños a la gran tumba subterránea de Nazarik requiere el pago de una tarifa. Sin embargo, uno puede reparar el valor de una cierta suma de daños todos los días sin cargo. En particular, los pisos superiores fueron diseñados para ser particularmente baratos dado el hecho de que los intrusos a menudo intentaban invadir, por lo que incluso reparar todo el piso no es un gran gasto. En contraste, las cosas en el 9º piso son bastante caras. Bueno, los artículos de las suites reales suelen ser caros, esa es la impresión habitual que uno tendría de ellos en el mundo. Su amo abrió los brazos. Aún así, reparar una sola lámpara no es un gran gasto, y debería estar por debajo del monto de las reparaciones diarias gratuitas. Muy bien, proceda. ¿Eso está realmente bien? Esta es mi orden, así que está bien. Hazlo. Seluschen se levantó, caminó debajo de la lámpara y extendió la mano. La mano viscosa envolvió la lámpara, y después de un rato se pudo escuchar el sonido de disolverse y aplastarse. Con una de las luces destruida, el interior de la habitación se oscureció un poco. Ya veo, ya veo. Entonces, debería considerar que puedo ordenar que se inflija daño a la base del gremio siempre que no cause una pérdida real para el gremio, entonces. Seluschen, porque la rompiste. O mejor dicho, porque pudiste romperlo. Seluschen tenía una expresión de sorpresa en su rostro. Ya veo, parece que hubo un problema con la forma en que hice esa pregunta. No le hagas caso. Entonces, si puedes hacer daño siempre que no incurra en una pérdida para el gremio, ¿cuál es el alcance del daño que calificaría como una pérdida? ¿El instinto del creador? ¿O fue porque lo pedí? ¿Qué es diferente de los monstruos convocados? ¿Hay alguna diferencia entre Aura y Mare? Ahora esto es interesante. Su maestro parecía estar en un mundo propio, como si no hubiera nadie más en sus ojos. Aún así, solo pudiste destruirlo porque el fuego amigo estaba habilitado, entonces, ¿esto habría incurrido originalmente en un costo? Si ese es el caso, entonces luchar dentro de Nazarik sería muy problemático. Necesito investigar esto en detalle. Esto es maravilloso, Seluschen. Si no hubieras escondido a mi Yoshi-kun, no habría pensado en investigar esto. Con eso, su maestro se dio la vuelta y miró a Seluschen. Me ha proporcionado un tema de investigación bastante interesante. Bien hecho. Mi más profundo agradecimiento, Ain-sama. Yuri podía entender muy bien la confusión de Seluschen. La razón por la que se había ganado el elogio del Supremo era demasiado misteriosa para que sus escasos poderes de razón la pudieran comprender. Entonces, continuaré la investigación. Yuri, dale tus posesiones a Seluschen. No hubo ninguna vacilación cuando Yuri entregó sus preciosos guanteletes, que habían sido hechos por su creador, a Seluschen. Ahora, destrúyelos. Yo, le pido perdón, Ain-sama. Seluschen bajó la cabeza. Entiendo que no puedes destruir sus posesiones. Entonces. Un caballero de la muerte apareció de repente ante su maestro. Destruye esto. Seluschen negó con la cabeza aún agachada. ¿No puedes destruir un caballero de la muerte que hice? Entonces, ¿puedes tragarlo sin dañarlo? Si eso es todo.
Seluschen se acercó al Caballero de la Muerte y apretó su rostro contra él. Su cabeza se hinchó como si estuviera flotando, y su cabello perdió su forma falsa, revelando su verdadera naturaleza como una baba de color sucio mientras se tragaba entero al Caballero de la Muerte. Después de eso, la cabeza de Seluschen volvió a la normalidad, y la forma masiva que había estado allí se había desvanecido sin dejar rastro. Si desapareciera el Caballero de la Muerte en este estado, ¿te causaría algún daño? No, en absoluto. ¿En serio? Entonces lo haré. Bien, ya veo. En otras palabras, la consideración básica es que el encubrimiento en sí mismo no es un delito. En ese caso, mantener otra forma debería ser el punto importante, entonces. ¿O hay alguna otra razón? ¿Es la lealtad la clave? ¿O es una razón del sistema? El fuego amigo está activo, ¿no? También es posible que se deba simplemente a la falta de voluntad, Como pensé, esto merece un estudio cuidadoso. Dicho esto, he realizado todo tipo de experimentos, pero no he investigado lo suficiente. El hecho de que pudiera reafirmar ese punto también es una excelente salida. Su parloteante maestro de repente se quedó en silencio. Luego aplaudió y miró a Yuri. ¿Qué estoy haciendo? ¿No llamé a Yuri para averiguar la ubicación de Miyoshi-kun en Seluschen? Perdóname. Parece que me he perdido en mis investigaciones. No, no me atrevería. Su sirviente entiende que sus investigaciones son muy importantes, Ain-sama. Inmediatamente fue obvio que su maestro estaba reflexionando sobre un problema complejo y difícil. Quizás si uno de los dos picos intelectuales de Nazarik estuviera aquí, podrían explicar una parte de los pensamientos de su maestro. Desafortunadamente, ninguno de ellos estuvo presente. Como resultado, todo lo que sabía era que poder entender a su maestro era algo asombroso, pero no sabía exactamente cuán asombroso era. Yuri estaba un poco insatisfecha con eso. Ahora bien, ve a hablar con Seluschen y averigua por qué hizo tal cosa. Sí. Escucho y obedezco. Quería decir que su hermana estaba hablando normalmente ahora, pero Yuri negó mentalmente con la cabeza. Su maestro debió haber entendido aproximadamente la razón. Recordó lo que Sebas había dicho hoy. Él, quien había reunido a los seres supremos, no había forma de que él no pudiera haber visto a través de los pensamientos de su hermana pequeña. En otras palabras, debe haber alguna razón especial para esto. Yuri se volvió hacia Seluschen, quien había retomado su posición de Seiza en algún momento. Antes de que te pregunte dónde escondiste a Miyoshi-kun-sama, respóndeme una pregunta. ¿Por qué hiciste tal cosa? Miyoshi-kun-sama es posesión de Ain-sama. Deberías haberlo sabido. Los ojos de Seluschen parpadearon. Para evitar que ella eludiera la pregunta, Yuri presionó ambas manos sobre su rostro y obligó a sus ojos a encontrarse. Para alguien sin una forma fija como Seluschen, escapar de entre esas manos debería haber sido fácil como un pastel. Sin embargo, ella no lo hizo. Por cierto, los ojos de Seluschen también eran falsos, por lo que mirarla a los ojos no tenía sentido. Después de todo, ella no usó la visión para percibir a los demás. Aún así, miró a los ojos a su hermana mayor, porque Seluschen podía entender cómo se sentía. Las dos se miraron. Finalmente, los labios de Seluschen se movieron. Yuri-nee, yo no estoy contenta con esto. ¿Con qué no estás contenta? La razón por la que no preguntó eso fue porque Yuri sintió que Seluschen no había terminado de hablar. Por lo tanto, soltó su agarre en la cara de Seluschen y dio un paso atrás. Ain-sama. Los ojos de Seluschen se volvieron de Yuri a su maestro. ¿Por qué? Dígame por qué. Yo también soy un slime. Puedo limpiarle mejor que Miyoshi-kun-sama. ¿Por qué? ¿Por qué no me deja bañarme con usted y lamer su glorioso cuerpo? Su maestro se dio la vuelta. Sintiendo el rechazo de su actitud, el rostro de Seluschen se llenó de desesperación. Yuri podía entender muy bien esta miseria, y por el rabillo del ojo, vio a Decrement haciendo la misma cara. ¿Por qué terminó así? Si eso no era lo que los seres supremos deseaban, entonces mi querida hermanita habrá cometido un pecado terrible. Fue un delito grave, digno de la pena capital. No, no había otra respuesta posible que la pena de muerte.
¿Cuánto tiempo había pasado desde que su maestro se había dado la vuelta? Si bien la cantidad de tiempo real probablemente no había sido muy larga, a Yuri le pareció varias veces esa cantidad. ¿Cuándo daría la orden de castigar a su hermana? Finalmente, una pregunta resonó en el aire. ¿Eso es todo? ¿Qué otra cosa podría ser? Seluschen lloró en respuesta a la pregunta de su maestro, aunque sus lágrimas eran solo una parte de su cuerpo, y fueron reabsorbidas en ella cuando llegaron a su barbilla. Podía entender los sentimientos de su hermana, pero... Seluschen Epsilon. ¿Cómo te atreves? Como mínimo, ella quería hacerlo con sus propias manos, las de la hermana mayor. Con eso en mente, Yuri apretó los puños. Está bien. Yuri, no hay. Ella miró por la voz de su maestro, por lo que sus ojos se encontraron con los puntos rojos de luz que la miraban. No, eso no estuvo bien. Su mirada podría haber parecido estar descansando sobre Yuri, pero ese no era el caso. Era como si estuviera mirando algo muy, muy, muy lejano. Sucedió algo, pensó Yuri mientras dejaba de moverse, y luego escuchó una voz débil que decía algo como, cerebro de músculo. La voz era muy suave, por lo que no la escuchó con claridad. Mientras el maestro de Yuri miraba su forma confusa, tosió para aclararse la garganta. No, Yuri. No hay necesidad de golpearla. En cualquier caso, no estoy enojado, no. Comprendido. Mi más profundo agradecimiento. Los ojos de Yuri no pudieron evitar humedecerse ante el corazón amplio y misericordioso de su maestro, que podía perdonar incluso la actitud irrespetuosa de Seluschen. No, si no fuera un ano muerto, seguramente estaría llorando copiosamente ahora. Entonces. Seluschen. Entiendo cómo te sientes. Parecería que mis consideraciones no eran del todo apropiadas. En cuanto a por qué no te ordené que lo hicieras, Seluschen, una de las razones fue porque no fuiste hecha por mí. Si lo hiciera, me avergonzaría enfrentar a Eroero-san. ¿Eroero-sama? Tal vez fue porque había mencionado al ser supremo que la había creado, pero Seluschen emitió un sonido que uno difícilmente imaginaría que podría haber producido en circunstancias normales. De hecho, eso es así. Permitir que alguien como tú, que sería la hija de Eroero-san, hiciera tal cosa, bueno, ese tipo de cosas, seguramente resultaría en un regaño para mí. Seluschen bajó la cabeza y poco después volvió a levantarla. Ain-sama, por favor acepte mis más sinceras disculpas. Su sirvienta aceptará con gusto cualquier castigo que desees imponer. Es como acabo de decir. En esta ocasión, mis consideraciones no fueron completas. Si hubiera explicado esto desde el principio, entonces esto no habría sucedido. Seluschen, no perseguiré ese adorable alboroto tuyo, los eventos de lo que sucedió hoy permanecerán en secreto entre los cuatro. ¿Tienen alguna objeción? No había forma de que pudiera haber tales objeciones. Yuri exhaló un suspiro de alivio en su corazón. Era bueno que no hubieran matado a su hermana. Entonces, ¿dónde está Mimi Youshi? Aquí, la boca de Seluschen se hinchó enormemente, y un slime azul fluyó de ella. Está. Oh. Seluschen sostuvo el slime en sus manos y se lo ofreció respetuosamente a Ainz. Sin embargo, su maestro no se acercó para tomarlo. Seluschen, devuélvelo donde lo encontraste. Y no olvides dejarlo en remojo. La intención de su maestro era que cumpliera con su responsabilidad hasta el final. Cuando uno pensaba en ello, era de esperar. Justo cuando Yuri comenzó a sentirse avergonzada de no haber notado lo obvio que era eso, Seluschen se levantó y salió de la habitación. Ain-sama, no puedo agradecerle lo suficiente por la misericordia que le ha mostrado a Seluschen. Su maestro, que estaba viendo a Seluschen irse, pareció hablar para revivir su espíritu. No, fue simplemente que no consideré el panorama completo. Debería haber intentado considerar el lado de las cosas de Seluschen, aunque no tenía la intención de confiarle las tareas de baño bajo ninguna circunstancia. Aún así, todavía estoy extremadamente agradecida. Hablando de eso, ¿están las sirvientas de batalla insatisfechas con la situación actual de alguna manera?
¿Puedo saber qué quiere decir con eso? No noté el descontento de Seluschen. He fracasado como maestro. Pero eso es. Yuri se detuvo a mitad de camino porque su maestro había levantado la mano. Bueno, por favor escúchame. Me gustaría que me ayudaras a averiguar si las otras sirvientas de batallas no están satisfechas de alguna manera. En el pasado, un caballero de la muerte les preguntaba a los guardianes sobre lo mismo. Por supuesto, en ese momento solo preguntaba qué recursos necesitaban. Entonces, Yuri Alfa. Sí. Ahora te encomiendo una tarea. Ve y reúnete con las otras sirvientas de batalla y ve si no están contentas con su entorno y tratamiento actuales. Comprendido. Su sierva lo llevará a cabo de inmediato. Además, te dejo con una advertencia. Cuando te encuentres con un enemigo desconocido, no debes decir nada como, primero los golpearemos y pensaremos si podemos vencerlos más tarde, ¿entiendes? Sí. Entiendo. Una confusión momentánea dejó a Yuri incapaz de responder de inmediato. Eso era porque no tenía idea de por qué su maestro le estaría diciendo algo así. Sin embargo, era una orden del Supremo, así que, naturalmente, todo lo que podía hacer era obedecer. Tenía prohibido golpearlos y luego considerar si podían ser derrotados o no. Yuri tomó nota mental de eso. Parte 4. Después de salir de los aposentos de su amo, Yuri pensó, ahora bien, ¿cómo debo proceder? Yuri tuvo que encontrarse a Shizu y Entoma. El Supremo comprobaría a Lupus Regina y Narveral por sí mismo. Por supuesto, Yuri se resistió a la idea de molestar a su maestro con tales cosas, pero como su maestro ya lo había dicho, no había necesidad de decir nada más. Ah. Por favor, no hagas nada raro. Después de lo que Selucien acababa de hacer, si Lupus Regina volvía a hacer algo extraño, la reputación general de las Pléyades seguramente caería. No, sería suficiente que el problema se resolviera con una mera falta de aprobación. Le dolía el estómago a pesar de que era una no muerta. Terminemos con esto lo antes posible. Si terminaba esto rápidamente y regresaba con ellas dos, tal vez podría evitar que se desarrollaran situaciones fatales. Sin embargo, no sabía dónde estaba Shizu, aunque sabía la ubicación de Entoma. Por lo tanto, Yuri activó un ítem que solo ella poseía como asistente del líder. ¿Puedes oírme? Ara, Yuri Nee, ¿qué pasa? Una voz tranquila y gentil habló en su cabeza. Ao-chan, siento molestarte, pero necesito un favor. ¿Podrías ayudarme a encontrar dónde estás Shizu? Ella era una de las 7 hermanas de las Pléyades, Aureole Omega. Yuri estaba en comunicación con su hermana pequeña, la guardiana del área del santuario de las flores de cerezo. Por lo general, ella conocería los movimientos de las 7 hermanas. ¿Shizune? Entiendo. Ah, ella está en el 6º piso, necesitas que envíe a uno de mis sirvientes, el Uka no Mitama, para liderar el camino. El Uka no Mitama era un monstruo de nivel 85 que era experto en el uso de magia de tipo mental. Tenía 2 formas, una chica de pelo corto con una máscara de zorro, y una forma bestial que sacrificaba la capacidad de usar toda la magia, a cambio de un tremendo impulso en su capacidad de combate físico. También había un joven que llevaba una máscara con motivos solares dentro del santuario de las flores de cerezo, un sirviente conocido como Otoshi. Nota: Uka no Mitama no Kami es un dios japonés de la comida y el patrón de Inari Tache, mientras que Otoshi no Kami es el hermano mayor de Uka no Mitama no Kami. No hay necesidad de eso. Solo necesito preguntarle a los guardianes del 6º piso, Aura-sama o Mare-sama, y sabré dónde está. Entiendo. Entonces, si ellos tampoco lo saben, por favor contácteme nuevamente. Te lo dejaré cuando llegue ese momento. Aún así, los Uka no Mitama son tus sirvientes, ¿no tienen el deber sagrado de defender tu dominio? Si bien solo estás prestando uno de ellos, está realmente bien. Sí. Cuando Ainsama me honró con su presencia, recibí permiso para enviar a 2 de ellos fuera del santuario de las flores de cerezo en cualquier momento. ¿Es eso así? Entonces eso debería estar bien. Su hermana pequeña estaba actualmente en el 8º piso y no podía ir allí directamente.
Incluso el anillo de Ainzoalgaon no podría viajar directamente al santuario de las flores de cerezo. En cambio, teletransportaría a uno a cierta distancia de él. Con sus sirvientes como escudos, debería tener tiempo suficiente para huir al 9º piso. Gracias por su preocupación. Sin embargo, tengo otros defensores además de Luca no Mitama, así que está bien. Ya veo. Habiendo dicho tanto, continuar más sería simplemente una mala educación. En ese caso, contaré contigo cuando llegue el momento. Sí, por favor déjamelo a mí. Su voz risueña hizo que Yuri pensara en su hermana más pequeña cruzando los brazos con una adorable sonrisa en su rostro. Con una sonrisa que atravesó todo su malestar anterior, Yuri terminó la conversación. Ahora bien, vamos. Yuri permitió que los demonios la escoltaran a través del mundo abrasador del 7º piso, y luego pasó por la puerta que conducía al 6º piso. Justo después de eso, un elfo oscuro se acercó a ella, de espaldas a la arena. Era Aura. Los guardianes de piso podían sentir a las personas que entraban en los pisos que eran su responsabilidad. Sin embargo, sería más exacto decir que podían sentir la activación de las puertas de teletransporte, pero había condiciones que debían cumplirse y algunas restricciones. Después de enterarse de que la persona que se teletransporta era Yuri, Aura desaceleró su paso. Aún así, a pesar de que había disminuido la velocidad, seguía siendo una NPC de nivel 100 y hasta ahora más rápida que Yuri. ¿Qué pasa, Yuri? ¿Vas al primer piso para trabajar como de costumbre? ¿O viniste a jugar? No, vine aquí hoy para buscarle, Au. Yuri se dijo a sí misma que tenía que decir esto. Aura-sama. Las cejas de Aura se movieron. El cambio en la forma en que se dirigió a ella le dijo si Yuri había venido por asuntos personales u oficiales. Aura, Mare, Pestonia, Acler y Yuri eran lo suficientemente cercanos como para poder referirse entre sí con apodos fuera del trabajo. Eso se debió a que los seres supremos que los habían creado estaban cerca unos de otros y se sentían igualmente cerca unos de otros. De vez en cuando se reunían en este piso. El hecho de que no se hubiera dirigido a ella con un apodo significaba. Ya veo. Entonces, ¿es trabajo hoy? ¿Estabas de paso? ¿O hay algo importante que tienes que hacer aquí? Oh, y lo siento, Mare no está cerca. Si bien tenía curiosidad por saber a dónde se había ido Mare, que rara vez deambulaba afuera, esa no era la primera pregunta que Yuri debería hacer cuando estaba llevando a cabo una tarea. Sí, está bien. No vine aquí para buscarlos a ustedes dos, pero tengo negocios con Shizu, quien debería estar aquí. ¿Shizu? Ah, sí, ella está en este piso. El tono con el que dijo esas palabras oscureció el humor de Yuri. ¿Su hermana pequeña también había estado causando problemas a la gente de allí? Yuri sintió que le dolía el estómago de nuevo. ¿Cuántas veces había experimentado esta sensación en menos de una hora? Quizás debería reunir a todas sus hermanas y entrenarlas adecuadamente. Sí, tengo que ser estricta. Yuri luchó por evitar que sus cejas se fruncieran, y le hizo una pregunta a Aura con una sonrisa que parecía antinatural en su rostro. Si bien no quería preguntarlo, tenía que hacerlo. Luego, si resultaba que algo había sucedido, estaba dispuesta a disculparse en nombre de sus hermanas menores como su hermana mayor. ¿Pasó algo? Bueno, supongo que tenemos algo de qué hablar. ¿Podrías venir conmigo un rato? Odio esto, pensó Yuri mientras seguía el camino de Aura. Salieron del Coliseo y entraron en el bosque. Caminar en junglas primitivas era extremadamente molesto. En particular, las faldas largas de Yuri significaban que tenía que reducir la velocidad para no engancharse en las cosas. Por supuesto, los uniformes de las sirvientas eran ítem mágicos y no serían rasgados por simples ramas. Aún así, tenía que cuidar la ropa que el ser supremo Yamaiko-sama le había otorgado. Aura parecía haber entendido esto, dado que estaba liderando el camino a un ritmo más lento que su velocidad habitual. Estaríamos bien si estuviéramos montando Fenfen. La poderosa bestia con la cómoda piel tenía la capacidad de atravesar la tierra, por lo que no quedaría atrapado en caminos espinosos o entornos como este bosque, y ese efecto también se extendió a sus jinetes y sus posesiones.
Tenía la idea en su corazón, pero no le dio voz, porque sería demasiado voluntarioso. Al final, la llevaron a un rincón del bosque, donde había una forma de vida que parecía una bola blanca de piel de unos 2 metros de ancho, a la sombra de un árbol. No había ni rastro de Schizo en absoluto. No había nadie más además de la forma de vida de la bola peluda. Sin embargo, Aura la había traído a este lugar, lo que significaba que había algo aquí que estaba conectado con Schizo. No. Si fueras Schizo, ¿no es posible que se esté escondiendo? ¿O es ella invisible? Schizo no estaba al nivel de un profesional, pero podía ocultarse y volverse invisible. Además, también estaba. Yuri se quitó las gafas ornamentales y las cambió por otro par. Estos anteojos podían ver a través de la invisibilidad. Ugh. Los ojos de Yuri se agrandaron cuando descubrió a Schizo. Aura debió haber visto la expresión de Yuri. Dijo, y asintió con la cabeza, su expresión parecía decir, así es como es. Lo siento mucho, se disculpó Yuri. Schizo estaba encima de la bola blanca de piel, una aguja de lanza. Estaba enterrada boca abajo en la piel de lo que parecía un conejo de Angora. Si uno considerara a Schizo, cuyos brazos y piernas estaban abiertos de par en par, como una mano gigante, estaría agarrando con fuerza la bola blanca de piel. Sí, así es. Esta pobre niña estaba pidiendo ayuda, diciendo, ¿lo está haciendo de nuevo o algo así? ¿Haciéndolo de nuevo? No, siempre ha sido así. Siempre, bueno, sin embargo, esta es la primera vez que se aferra con tanta fuerza. La recuperaré de inmediato. Yuri extendió la mano, agarrando a Schizo por el cuello y planeando sacarla del pelaje esponjoso de aguja de lanza. Sin embargo, ella no pudo moverla. Schizo se aferraba con fuerza a la aguja de lanza, como si la abrazara. Schizo. Suéltalo de una vez. Denegado. 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 ¿Qué quieres decir con denegado? Aunque planeaba usar la fuerza para alejarla, terminó agarrando también el pelaje de la aguja de lanza y la bestia mágica aulló de dolor. Duele. Realmente ahora. Yuri la soltó cuando escuchó a Aura hablar en nombre de la bestia. Schizo, me voy a enojar contigo. Yuri ya estás enojada. Lo digo en serio. Le diré que ya no tienes permitido venir aquí. Si haces eso por ti misma, Ain-sama se enojará. Estoy aquí para verte por orden de Ain-sama. Confío en que entiendas lo que quiero decir. Schizo saltó de la aguja de lanza en un abrir y cerrar de ojos. Lo que Schizo había quitado de las palabras de Yuri era definitivamente lo que su maestro pretendía. Aunque había entendido mal, no había necesidad de corregirla. Schizo tocó su bufanda y desactivó su hechizo de invisibilidad. Su bufanda era un objeto de clase legendaria imbuido de varios hechizos especializados de sigilo y emboscada. Incluso podría volverla invisible por un corto tiempo. En el momento en que Schizo saltó, la aguja de lanza salió corriendo, como si dijera, hasta luego, me voy de aquí. Schizo lo vio irse con pesar en sus ojos. Si bien su expresión no había cambiado mucho, como su hermana mayor, Yuri podía distinguir las pequeñas diferencias en su rostro. Schizo, ¿por qué hiciste eso? Ella miró a un lado, como una niña. Parecería que ella no tenía la intención de responder. Entonces, ¿qué debería hacer? Mientras Yuri pensaba eso, alguien extendió una mano amiga desde un lado. Bueno, Schizo viene a menudo y se pega a las bestias mágicas. ¿Te gustan? Después de que Aura dijo eso, Schizo miró a Yuri directamente a los ojos. Son lindos, así que me gustan. Sí, así es como eres. Ese era el tipo de chica que era Schizo. A ella le gustaban las cosas lindas y las cosas peludas. Es como pensé, bueno, pensé que sería así. Quiero criar uno. Claire ha estado huyendo de mí recientemente. Yuri miró al cielo. El 9º piso no tenía criaturas lindas. Por un momento, quiso pedirle a Claire que se ofreciera aquí como sacrificio, pero eso sería demasiado cruel.
¿Qué tal algo como la mascota de Ain-sama, Amsuke? Si bien su pelaje se endurecería con el impacto, dicho pelaje era bastante suave en circunstancias normales. Sí, en ese caso, una vez que informe lo que sucedió aquí a Ain-sama, él podrá pensar en una buena idea. Estoy segura. En ese caso, una tarea seria solucionada. El descontento de Shizu provenía de su deseo de tener lindas mascotas. ¿Eso está realmente bien? Había considerado si debía o no hacer preguntas relacionadas con el trabajo como se había interrogado a los guardianes, pero no podía pensar en una forma de calmar la frustración de Shizu, así que todo lo que podía hacer era pedirle ayuda a su maestro. Entiendo. Discutiré cómo satisfacerte con Ain-sama. Ah, eso es correcto. Si es Ain-sama, estará bien. El nombre del Supremo era muy poderoso. Si bien su expresión no había cambiado, su estado de ánimo parecía haber cambiado de un día nublado a un día soleado. Ain-sama. En ese caso, quiero a Amsuke. Entiendo. Ese pelaje debe ser genial. Si bien Amsuke puede ser una rareza en Nazarik, puede haber muchos de su clase en el mundo exterior. Después de que Ain-sama haya terminado lo que está haciendo, yo también podré salir. Estoy deseando que llegue eso. Cuando llegue el momento, ¿visitaremos la ciudad que Ain-sama gobierna juntas? Después de sonreírle a su hermana pequeña aparentemente emocionada, la expresión de Yuri se volvió seria. Ven conmigo, Shizu. ¿A dónde vamos? A Entoma. Aura-sama, me disculpo por los problemas que Shizu le ha causado. ¿O está bien? No es como cuando pegó las pegatinas de un yen de antes. Yuri suspiró. Por favor, pega las pegatinas que muestran que te gusta algo en tus propias cosas. Entonces parecería que ella también le dio problemas en ese entonces. Me disculpo. Está bien, no pegó más después de eso. Eso no se quita con agua. Pensé que sería fácil, pero me sorprendió bastante. Hecho especialmente por el profesor. Se van una vez que se usan, pero Ain-sama dijo que los produciría en masa para mí. Es así, qué bueno. Ain-sama es realmente amable, pensó Yuri mientras suspiraba, y luego notó la misma expresión en el rostro de Aura. Después de eso, parecía que Aura la había notado, porque terminaron mirándose la una a la otra. Ain-sama es verdaderamente compasivo. Creo que es la persona más amable después de Bukubukuchagama-sama. ¿No debería ser después de Yamaiko-sama? Es Bukubukuchagama-sama. Yuri miró a Aura y Aura no movió la mirada. Ain-sama es el más amable de todos los seres supremos porque se quedó atrás. Miraron tontamente a Shizu después de que ella dijo eso. Nadie pudo objetar sus palabras. En efecto. Sí, Parece que alguien entró desde arriba por la puerta. No recibí una notificación de intruso, así que debería ser alguien de Nazarik, lo que significa que probablemente pueda ignorarlo. Pero no sería bueno dejarlos esperar, así que será mejor que vaya y eche un vistazo. ¿Qué hay de ustedes dos? Entoma está en la parte superior hoy, ¿verdad? ¿Deberíamos ir juntas? No hubo objeciones a la sugerencia de Aura. Ambas asintieron y siguieron a Aura. Una mirada detrás de la puerta que conducía al quinto piso reveló que había alguien, algo, allí. Ara, ha pasado un tiempo, Aura. Y Yuri y Shizu también. Si bien el tono hizo que la gente pensara que cada oración terminaba con una marca carita corazón, la voz en la que se pronunciaban esas palabras era ronca y desafiaba la fácil identificación como hombre o mujer. Este ser verdaderamente merecía ser descrito como monstruoso. Tenía cuerpo de humano, pero su cabeza se parecía a un calamar distorsionado. A dicha cabeza le brotaron 6 tentáculos que le llegaban hasta los muslos, y se retorcían y retorcían. Su cuerpo era del espantoso blanco de un cadáver ahogado. Su cuerpo estaba igualmente hinchado como un cadáver ahogado y envuelto en muchas correas de cuero negro en lugar de ropa, cortando profundamente la piel como la cuerda que se usa para atar los lados de la carne. El monstruo tenía 4 dedos delgados en cada mano, con membranas entre cada dedo. Sus uñas eran muy largas y estaban pintadas con una bonita laca,
y además estaban decoradas con extraños diseños de uñas. Esta era la oficial especial de recopilación de inteligencia de la gran tumba subterránea de Nazarik, conocida como Neuronist Painkil. Es raro verte aquí, Neuronist. ¿Ocurre algo? Cucucu, alguien mencionó que había pasado mucho tiempo desde que los peores se habían encontrado, así que vine aquí. Creo que Kyohyuko también vendrá. Wee. Una mirada de claro disgusto cruzó el rostro de Aura. El peor trabajo, la peor personalidad, la peor base de operaciones, la peor apariencia y la peor obscenidad. Eso es correcto. Yuri, estás en la marca. Neuronist cerró ágilmente uno de sus ojos viscosos. Si hubiera venido de alguien más guapo, ese movimiento podría haberse tomado como un guiño. ¿Qué tienes ahí? Ara, Shizu, ¿estás interesado en esto? Kukuku, es un artículo esencial para una dama. Es perfume. Neuronista agitó el lindo bolso en su mano izquierda. Bueno, este es para hombres. ¿Notaste que Gasokukochuo construyó una nueva casa? Este es un regalo de inauguración. ¿El perfume es esencial para las mujeres? ¿No es solo para gente apestosa? Yuri ocultó su sonrisa ante la respuesta infantil de Aura. Cucucucucu, aún es demasiado pronto para ti, Aura. Pero si llega el día en que lo necesites, One-chan te impartirá personalmente todo tipo de conocimientos esenciales para las mujeres. Ese monstruo repugnante no te enseñará ese tipo de cosas. ¿En serio? Ah. Bueno, no lo entiendo del todo, pero ¿es algo que hará feliz a la gente? Ara. ¿Hacer feliz a quién? Cucucu, parece que las cosas son más interesantes ahora. Dime, Aura. ¿Quieres charlar con One-chan? Hay algo de tiempo antes de la reunión. Neuronista acercó su enorme rostro al de Aura, que se estremeció. Aura levantó las manos hacia Yuri y las demás, y luego corrió como una liebre que huye. Los demás no pudieron evitar sentirse impresionados por su velocidad, que era de esperar de un guardián de piso. Neuronist no podría alcanzarla, por lo que apoyó la barbilla en sus delgados dedos mientras murmuraba para sí mismo. Ara, me han abandonado. Después de decirlo con una voz que no parecía particularmente decepcionada, Neuronist se encogió de hombros hacia Yuri y Shizu. Bueno, entonces me iré. Nos vemos la próxima. Sí, nos vemos la próxima. Vieron a Neuronist saludar ligeramente mientras se giraba para alejarse, y luego Shizu hizo una pregunta. Neuronist es andrógino y por lo tanto no tiene género, pero ¿por qué se llama a sí mismo One-chan? ¿Quién sabe? Quizás los seres supremos decidieron que debería ser así. Ya veo, puedo aceptar eso. Parte 5. Estarían buscando a Entoma después de esto, por lo que Yuri llevó a Shizu del cuarto piso al segundo piso. Luego volvieron a bajar al tercer piso, luego ascendieron al primer piso a través del segundo piso. Por fin habían llegado a la superficie. Habían tomado varios atajos en el camino, pero todavía habían caminado una distancia muy larga. Si le hubieran preguntado a Chaltear, la guardiana de piso, podrían haber acortado su viaje, pero Yuri tuvo dificultades para lidiar con Chaltear, disculpándose apresuradamente después de un rápido saludo. No había forma de que no se sintiera incómoda después de ser vista como una presa. En la superficie, Yuri vio la cabaña de troncos. La tarea más importante de los miembros de las Pléyades estacionadas aquí fue recibir a su maestro que había regresado del exterior sin usar su anillo. Una tarea secundaria fue adivinar la intención del enemigo en caso de una invasión. Además, cuando el enemigo era demasiado fuerte, debían dejarse matar sin oponer resistencia. Un sacrificio como este le daría a Nazarik el terreno moral elevado, y también les permitiría ver hasta dónde cedería el enemigo durante las negociaciones. Por ejemplo, la oposición podría afirmar que tiene una causa justa y podría tener la fuerza para oponerse a Nazarik. En ese caso, podrían solicitar que la oposición pague los artículos perdidos y los costos de resurrección de la difunta sirvienta de batalla, y desde allí podrían observar la actitud de la oposición. Si el enemigo era realmente lo suficientemente poderoso como para oponer resistencia a Nazarik, entonces, dependiendo de las circunstancias,
podrían abandonar las solicitudes de compensación e intentar pedir la paz. Si no tomaban en cuenta las negociaciones y el dar y recibir desde el principio, podría terminar convirtiéndose en una guerra a gran escala, y los espectadores terminarían cosechando los beneficios de tal compromiso. Yuri recordó los tonos de hierro de su ser supremo cuando le había dado esas órdenes. Esas órdenes habían sido dadas por el maestro que dirigía a esos dos guardianes, la supervisora de los guardianes, Albedo, y Demiurge del séptimo piso. Sin embargo, Yuri no podía entender por qué su maestro tenía que decir, lo siento. Morir por su maestro, un ser supremo, fue el mayor honor de todo Nazarik. Por lo tanto, Yuri y las demás tenían mucha envidia de los diversos guardianes de piso y área que habían muerto gloriosamente en la batalla contra los invasores del pasado, aquellos cuyo poder había rivalizado con los seres supremos mismos. Las sirvientas, que eran la última línea de defensa, no tuvieron la oportunidad de luchar, pero eso implicaba que los pies sucios del enemigo no habían tenido la oportunidad de pisar el suelo del 10º piso. Yuri estaba contenta por eso, pero al mismo tiempo también un poco triste. Y luego, cuando alguien vino cortésmente a visitar la cabaña de troncos, la tarea final de las sirvientas fue darles una advertencia final, lo cual fue una generosidad considerable por parte de los miembros de Nazarik. No había rastro de nadie en la silenciosa superficie. Si bien vasallos más poderosos que Yuri y Shizu patrullaban este lugar con regularidad, no parecían estar presentes en este momento. La supervisora de los guardianes, Albedo, había diseñado el sistema de patrulla, dejando deliberadamente huecos en las rutas de patrulla de superficie para crear oportunidades adecuadas para la invasión. Esto se debía a que se había considerado que el enemigo se abalanzaría inmediatamente sobre cualquier debilidad en el sistema de seguridad una vez que fuera encontrada y trazaría planes diseñados para capitalizarla. Por supuesto, tales lagunas en las patrullas de Nazarik estaban bajo observación remota, lo que significaba que no había ninguna debilidad real. En otras palabras, esta era una estrategia para hacer pensar al enemigo que había explotado una vulnerabilidad y así atraerlo a una trampa. Yuri se acercó a la puerta de la cabaña de troncos y llamó, y sintió a Entoma entrando. Sin embargo, Entoma no había abierto la puerta, sino que se apresuraba a entrar por alguna razón. Yuri entrecerró los ojos y abrió la puerta. No estaba bloqueada. Dentro del sencillo interior de la cabaña, vio a Entoma metiendo frenéticamente algo debajo de la barbilla donde estaría un rostro humano. Sorprendida, el rostro de Yuri se volvió severo. Primero Lupus Regina, ahora ella. ¿Por qué todos los miembros de las Pléyades eran tan glotonas? Yuri, como uno de los no muertos que no necesitaba comer, no podía entender ese sentimiento. En el caso de Shizu, le gustan las bebidas. Yuyu Yuri Neesama. ¿Ocurre algo? Todavía es demasiado pronto para un cambio de turno, y el próximo turno tampoco es tuyo, Neesama. Quizás debería tratar primero de lidiar con el intento de distracción de su hermana pequeña. Sí, eso es correcto. Entonces, ¿por qué? Entoma ladeó la cabeza. La cara de Entoma era un insecto y no su cara real. No mostraba ninguna emoción, por lo que no había forma de saber lo que estaba pensando a través de los sutiles cambios en sus expresiones. Por lo tanto, hubo momentos en los que tuvo que usar su lenguaje corporal para expresar lo que quería decir, por ejemplo, encogiéndose de hombros o inclinando la cabeza. Y luego, Entoma se giró para mirar a Shizu. ¿No es nuestra hermana pequeña, Shizu, de allí? Yuri escuchó un crujido, como si algo duro se hubiera roto. Eso está mal, Entoma. Eres la hermana pequeña. El crujido de hace un momento volvió a resonar en su cabeza. Las miembros de las Pléyades se llamaban hermanas entre sí, pero desafortunadamente no eran verdaderas hermanas, ya que fueron creadas por creadores separados. Simplemente fueron diseñadas para ser así. Sin embargo, Yuri podía decir con seguridad que se amaban y se cuidaban como verdaderas hermanas. Entre ellas, los seres supremos habían designado a Yuri Alpha como la hermana mayor y a Lupus Regina Beta como la segunda mayor. Sin embargo, estaba menos claro cuando se trataba de las demás. Celustchen Epsilon y Narveral Gamma fueron tratados como las terceras más antiguas. Si fueran diseñadas como gemelos como Aura y Mare, ese sería el final. Sin embargo,
ese no fue el caso. Quizás Seluschen y Narveral realmente eran gemelas, ya que los dos lo interpretaron como tan cercanas y cariñosas como gemelas. Por lo tanto, se convirtieron en un par de hermanas que ignoraban la antigüedad. La pregunta ahora eran las dos restantes. Tú eres la hermana pequeña. No, tú eres. Los dos se miraron el uno al otro. Nadie conocía su relativa antigüedad. Incluso el único ser supremo que quedaba no lo sabía, por lo que de vez en cuando discutían sobre el asunto. Le habían suplicado a Ainsama que tomara una decisión, pero Ainsama había respondido: mis viejos amigos podrían haberlo dejado indeciso por alguna razón especial. No puedo tomar una decisión casualmente sin conocer los detalles, y ese había sido el final. Sin embargo, ambas siempre lucharon así porque ninguna de las dos quería ser la hermana pequeña. Entoma levantó las manos en una exhibición amenazadora. Se estaba haciendo parecer más grande para acobardar a su enemigo, pero ese movimiento no poseía ninguna propiedad especial. Para Shizu, el objetivo de esta intimidación era poco más que un gesto. Por el contrario, Shizu levantó los puños debajo de la barbilla, en una postura de boxeo. Sin embargo, Shizu era una artillera y no tenía habilidad en el combate cuerpo a cuerpo. En una pelea real, Shizu no podría tocar a Entoma. Básicamente, solo estaban jugando entre ellas. Yuri entendió esto. Por lo tanto, no dijo nada y no actuó para intervenir. Después de mirarse la una a la otra por un tiempo, sus ojos, en el caso de Entoma, toda su cara, se volvieron para mirar a Yuri. Sabiendo lo que tenían en mente, Yuri suspiró internamente y luego dijo: eso es suficiente de ustedes dos. Me enojaré, ¿saben? No se puede evitar ya que Yuri Nezama lo dijo. Te dejaré salir esta vez. Humph. Gracias a Yuri Nee por esto. Tuviste suerte. ¿Qué? ¿Qué? Yuri se apretó entre las dos mientras comenzaban a mirarse de nuevo. Si no hacía esto, solo terminaría teniendo que mediar por ellas dos más tarde. Sería mejor no discutir en absoluto, pensó Yuri mientras negaba con la cabeza. Entoma, vinimos aquí por una razón. Ainsama me ha dado una orden para ver si hay algo con lo que las sirvientas de batallas no estén contentas. ¿Infeliz? Entoma volvió a inclinar la cabeza. No estoy descontento con nada. Y puedo comer comida deliciosa. Si bien no tenía idea de qué tipo de comida estaba hablando Entoma, Shizu se tapó la boca en silencio. Yuri frunció el ceño internamente. Si tan solo ella no fuera así. O mejor dicho, sería mejor decir que comió cosas raras. Si bien quería decir que no había necesidad de comerse a los familiares de Kyohyuko, Entoma continuó: se vuelven crujientes, crujientes como postres, crujientes por fuera y suaves por dentro. Si fuera solo una cuestión de preferencias, aún podría tolerarlo. Pero al menos, ¿podría no hacerlo mientras sostiene la comida en cuestión? Yuri decidió no pensar en estas cosas raras. Todos estos podrían discutirse más adelante. No podía mezclar sus prioridades. Yuri estaba aquí por orden del Supremo. Entoma. Sí. Te preguntaré de nuevo, ¿hay algo con lo que no esté satisfecha? No hay nada. ¿Eso es todo? Entonces lo reportaré. Pero no tienes que reprimirte. En ese caso, ¿podrías preguntarle a Ainsama si puedo tejer telarañas? ¿No tienes ya telarañas en varios pisos? No, son solo temporales. Había varias telarañas grandes en Nazarik. Por ejemplo, en el tercer y sexto piso. Sabía que Entoma también iría a esos lugares y, aparentemente, una de esas redes había sido hecha personalmente por el Ser Supremo que había creado Entoma. Yuri había pensado en ellos como algo así como una casa privada para Entoma, pero ese no parece ser el caso. Para empezar, está cerca de Nuestra Señora, el territorio de Grant. Grant era una de aquellos cuyos niveles eran superados solo por los guardianes de piso, una guardiana poco común que protegía áreas esparcidas por muchos pisos. Si bien creo que estaría permitido, no puedo tejer una red en el dominio de mi madre. Ya veo. Después de todo, creo.
El área del estómago de Entoma comenzó a hacer movimientos de pellizco. No puedo comer todo el tiempo, así que me gustaría tejer telarañas para capturar presas. Si quería capturar una presa, entonces no debería estar tejiendo bajo tierra, sino en la superficie. ¿Eso significa que tu primera opción es esta cabaña de troncos? Sí. Preguntaré por ti, pero no creo que esté permitido. Este lugar lo comparten las Pléyades, después de todo. Eso es cierto. Entoma dijo con una pizca de arrepentimiento en su tono. Me gustaría personalizar más este lugar. Las telarañas se pegan al cabello. Son molestas. Yuri estuvo de acuerdo con la evaluación de Shizu. Dicho esto, todavía tenía que transmitir las solicitudes de Entoma a su maestro. Entiendo. Le diré a Ainsama sobre esto. Si no hay nada más, me iré. Entoma pensó por un momento y luego negó con la cabeza. Eso es todo, no hay nada más. Parte 6. Gracias por tu duro trabajo. Si bien se apresuró a regresar lo más rápido que pudo, su maestro ya había terminado de hablar con las otras dos. En el camino de regreso, Yuri recibió un mensaje para ir a las habitaciones personales de su maestro. Después de encontrarse con su maestro no tuvo una mala impresión de esas dos, por lo que parecería que el encuentro con ellas había ido bien. La impresión de Yuri de las dos aumentó ligeramente. Justo cuando Yuri pensó, parece que el trabajo casi ha terminado, su maestro habló. Ahora bien, dime lo que piensas. Ella debe haber dejado accidentalmente una mirada de sorpresa en su rostro. Con lo que parecía una sonrisa irónica, su maestro repitió. También eres miembro de las Pléyades. ¿No debería escuchar tu opinión también? Dime, ¿hay algo que te desagrade? No hay nada con lo que no esté contenta. ¿Es así? Entonces, preguntaré algo más. ¿Has estado ocupada últimamente? ¿Cómo debería responder a esa pregunta? Cualquier respuesta que pudiera dar, ocupada o no ocupada, parecía muy irrespetuosa. Yuri luchó por encontrar una respuesta, pero no pudo. En serio. Entonces, reformularé mi pregunta. Yuri, me gustaría darte una nueva tarea. Tendrá tiempo para completarla. Si es su orden, entonces dedicaré tanto tiempo como sea necesario, a Ainsama. Ya veo. Entonces, encontré una sugerencia. Y esa sugerencia decía. Su amo desenrolló un papel sobre el escritorio. Creo que necesitamos servicios de educación infantil que puedan identificar a las personas talentosas y cultivarlas. De esta manera, podríamos fortalecer a Nazarik. Incluso si no funciona, todavía podemos usarlo para desarrollar tecnologías para nosotros, que también se pueden usar como base para fortalecer Nazarik o algo así. Yuri estaba familiarizado con esa sugerencia. Después de todo, ella misma lo había escrito. Esa es una buena sugerencia. Tomé una decisión después de discutir el asunto con Albedo. Yuri Alfa. Sí. Estarás a cargo del orfanato que construiremos en Errantel. ¿Un orfanato? En efecto. Allí se educará a los niños. Te encomendaré la fundación y administración de ese orfanato. Solo necesita discutir los detalles con Albedo. Entonces, ¿estás a la altura de la tarea? Con los ojos llenos de determinación, Yuri respondió. Sí. Por favor, déjamelo a mí. Muy bien, asintió su maestro. Estarás a cargo de este asunto y te garantizaré el apoyo total de la gran tumba subterránea de Nazarik. Construye el orfanato de tus sueños, puedes decirle a Albedo que esas son mis palabras. No te permitas arrepentirte de nada. Sin embargo, como acabo de decir ahora, tenemos otros objetivos en mente, por lo que es posible que no podamos satisfacer perfectamente tus deseos. Sin embargo, no podremos obtener buenos resultados si abandonamos las cosas desde el principio. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Sí. Yuri entendió las intenciones de su amo. Sin embargo, ella no entendía por qué él tenía que explicarle todo con tanto detalle y en términos tan fáciles de entender. Entonces, si vas a estar a cargo del orfanato,
necesitarás la ayuda de personas capaces. Si cree que alguien en Nazarik está a la altura de la tarea, puede elegir como mejor le parezca. Naturalmente, las personas que ya están ocupadas están exentas de selección. ¿Tienes a alguien en mente? Yuri parpadeó por un momento, incapaz de comprender las intenciones de su maestro. ¿El instinto y el intelecto incomparables del Supremo habían visto a través de su confusión? Yuri decidió que tendría que aclararlo, incluso si podía tomarse como una falta de respeto. Justo cuando Yuri estaba a punto de hablar, un destello de inspiración pasó por su mente. ¿Significa eso que puedo elegir personas que están en confinamiento? Por supuesto. Si es necesario, incluso pueden ser liberados del confinamiento. En otras palabras, esas dos estaban bien. Yuri luchó por resistir el impulso de sonreír y mantuvo una cara de póker mientras se inclinaba respetuosamente ante su maestro. Entiendo, mi señor supremo. Cuando se dio cuenta del gran error que había cometido, Yuri hizo una nota mental. El maestro que tengo ante mí es tan amable como Yamaiko-sama. Mientras veía a Yuri irse, rebosante de pasión, Ainz le habló a la gente en la esquina de la habitación. Ahora bien, puedes descartar el hechizo. Sí, señor. Mis disculpas. Las formas de dos de las sirvientas de batalla se revelaron. Eran Arberal Gamma y Lupus Regina Beta. Le estamos profundamente agradecidas por encomendar una tarea importante a nuestra hermana Yuri. Ainz miró de nuevo a Lupus Regina, quien había hablado en nombre de los dos. Ya había considerado que Yuri se encargara de la gestión del orfanato. No fue ningún problema aceptar tu sugerencia. Entonces, ¿alguna de ustedes tiene alguna otra solicitud? No, maestro. Si bien se podría decir que estaba estudiando la expresión de Lupus Regina, Ainz no era bueno para leer los pensamientos de los demás. Todo lo que vio fue la misma cara seria que siempre tenía Lupus Regina, la chica que le había suplicado seriamente que le diera trabajo a su hermana mayor. Ainz se reclinó en su silla. Entonces, si pasa algo o si notas algo, avísame de inmediato. Después de escuchar su respuesta, Ainz los despidió a los dos. Los vio irse a los dos, y luego Ainz miró a la sirvienta regular de Crement, y habló como si buscara su aprobación. Es bueno que las hermanas se lleven bien. De hecho, es algo hermoso. Fin del especial, Día de Pléyades.